Muy buenas tardes con todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas a nuestra nueva clase que tenemos el día de hoy. Vamos a dar unos minutitos más, unos 2 minutos para empezar, así los que se van sumando los participantes. Como en otras ocasiones, ya ustedes conocen un poco la dinámica, vamos a tener una parte de exposición de la clase. También ya voy a presentar a quienes están con nosotros el día de hoy. Entonces, asimismo, pueden ir ustedes colocando sus preguntas ahí en el chat, y ahí después nosotros vamos a ir respondiendo pues las dudas que vayan surgiendo. ¿Sí? Nada más como para recordar algunas cosas. Bueno, el día de hoy esta clase está dictada por el profesor Héctor Bujanda, que se encuentra aquí con nosotros. La charla de hoy se titula La literatura de lo raro, lo siniestro y lo espeluznante. ¿Sí? Aunque algunos de ustedes supongo que conocen ya a Héctor, para quienes no lo conocen, Héctor Bujanda es un profesor de nuestra Universidad Casagrande, es un periodista, narrador venezolano, se desempeña como profesor en nuestra universidad en las áreas de periodismo, arte y humanidades. Asimismo es coordinador de la maestría de periodismo digital ofertada aquí también en la Universidad Casagrande. Ha sido ganador de la Bienal Adriano González León por su novela La Última Vez en el año 2006 y tiene un blog llamado El Patio es mi torre de control, donde publica crónicas, ejercicios narrativos y ensayos concebidos bajo el efecto migrante. Estas son palabras textuales de Héctor. ¿Ya? También tenemos acá acompañándonos el día de hoy a la profesora Diana Pacheco. Diana Pacheco es docente de la Universidad Casagrande, de la Facultad de Comunicación, está a cargo de la coordinación del área de artes escénicas y va a ser un poco también nuestra interlocutora el día de hoy con Héctor. Así que, asimismo, si tienen preguntas, pues, o sea, no a Diana, ¿no? Pero a Héctor, las preguntas, y nosotros después las vamos a ir leyendo a medida que surjan. Les recomiendo que a medida que vaya surgiendo la necesidad de preguntar, ustedes pues pregunten, o sea, no se esperen al final para hacer las preguntas, porque a veces hay alguna cosa que mencionará Héctor que a lo mejor en este momento surge la pregunta, entonces colóquenla ahí y después nosotros la leemos, no hay ningún problema con eso, ¿ok? Entonces, bueno, bienvenidos a todos otra vez. Bueno, qué bonito ver a amigos, amigas acá también que se suman a esta presentación del día de hoy. Bueno, entonces empezamos. Héctor, tu público. Bueno, buenas tardes. Agradecidísimo con Santiago y con la facultad por esta oportunidad de, de tratar un tema que como escritor me interesa muchísimo, como lector mucho más. Ya lo decía Di Benedetto, soy escritor, pero más lector que escritor en su autobiografía, ¿no? Bueno, es parte incluso de mis clases de literatura y construcción de mundo, desde que apareció el libro de Mark Fisher sobre lo raro y lo espeluznante en el 2017. A mí me permitió terminar de armar la tríada y poder incluso poner a los alumnos a explorar la posibilidad de narrar desde lo siniestro, desde lo raro y desde lo espeluznante. Entonces, esta posición viene en el fondo a poner un poco de orden, un orden mayor, digamos, a estas tres variables o tres experiencias narrativas como son lo siniestro, lo raro y lo espeluznante, ¿no? Ligadas a géneros que prácticamente siempre han sido primos hermanos en la literatura moderna, como lo fantástico, la ciencia ficción, el misterio y el terror, ¿no? Voy a permitirme compartir acá la presentación. Espérense un momentito. Ok. Voy a... Ok.
Bueno, lo siniestro, lo raro y lo espeluznante. Especies narrativas que buscan perturbar o que perturban por su construcción, su elaboración, su temática, sus tonos, su atmósfera. Hay que decidí asociar toda esta temática con esa imagen de fondo del castillo que digamos, es el símbolo de la literatura gótica y de alguna manera es la iniciadora de este proceso que después cristaliza de esta forma, ¿no? De manera contemporánea en lo siniestro, lo raro, lo espeluznante, lo gótico como aquellas historias que ocurrían en esos castillos cada vez más olvidados, cada vez más deshabitados, cada vez más misteriosos, cada vez más llenos de habitaciones vacías, de posibilidades de fantasmas, de maldiciones, de muertes ocurridas ahí de manera violenta, etcétera. Un poco lo que ha animado siempre el imaginario de la literatura gótica del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX, ¿no? La gente recuerda el Castillo de Otranto de Horace Walpole como la gran novela gótica, precisamente porque lo tiene todos esos elementos que decimos, ¿no? Y que después va a tomar ampliamente toda la tradición norteamericana, empezando por Edgar Allan Poe, ¿no? Entonces, eh, en el texto, en la introducción a la literatura fantástica que hace Adolfo Bioy Casares en los tempranos años 40, es decir, en 1940, la primera frase que él coloca en ese prólogo es la de que los aparecidos siempre han estado en el cuento de los seres humanos en todas las literaturas, incluso antes de ser escritas, ¿no? Y por aparecidos entiende la idea de que en esos cuentos haya o fantasmas o sueños donde hay dobles o donde hay posibilidades de transmutación o transformación. En esa antología, por cierto, está este famoso relato que desde esa época y desde esa antología en América Latina se lee siempre y es muy popular. De hecho, Ricardo Pili en su tesis del cuento también comenta una variable de este pequeño relato de Chuang Tzu de los siglos 3, 4 antes de Cristo que perfectamente sería un tuit hoy, ¿no? Y dice así: Chuang Tzu soñó que era una mariposa. Al despertar ignoraba si era Tzu que había soñado que era una mariposa o si era una mariposa y estaba soñando que era Tzu. Eh, a pesar de que no está escrito en clave de lo que uno diría clave fantástica a la manera moderna, aquí en este pequeño relato está prácticamente todo, ¿no? La perplejidad de no saber exactamente cuál es la resolución, cuál es si hay un solo sentido de este cuento, si precisamente la reversión en el juego del sueño, quién sueña y quién es real, es una de las temáticas más reiteradas en la literatura fantástica, ¿no? Y Chuang Tzu lo coloca aquí, es la gran paradoja entre el sueño y lo real, ¿no? Fíjense, ¿por qué hablaba yo temprano del castillo y del siglo XVIII y lo gótico? Porque eso solo tiene sentido en el fondo, si lo analizamos de manera dialéctica o dialógica, con el gran movimiento iluminista o de la ilustración, ¿no? La ilustración precisamente tomó cuerpo finalmente en el siglo XVIII, empezó con Descartes un siglo antes, después le siguieron Bacon, Locke, Galileo Galilei, Newton, Kant. En el fondo era la búsqueda de la razón, es decir,
La razón era el proyecto de la Ilustración y era una manera de luchar contra el dogmatismo, contra la superstición, contra todos los saberes más o menos profanos, como el mito, por ejemplo. Entonces, la Ilustración empieza a modelar una cantidad de cosas, ¿no? Crear las disciplinas, empieza a darle un énfasis tremendo a la razón, en desmedro de lo demoníaco, a la ciencia, por supuesto, como método y procedimiento frente a la magia y el mito, una necesidad de asirse a lo real para evitar pensar en lo irreal. Está asociada a la vigilia, por supuesto, el término ilustración, iluminismo, la luz, frente a la idea del sueño, y por supuesto la luz y la tiniebla también, ¿no? El despertar a través de la razón, la superación, el progreso de la verdad a partir del uso de las facultades de la razón que Kant definió en su razón pura como categorías trascendentales, o sea, es decir, cada individuo nace con una noción del tiempo, el espacio y de la causalidad como facultades racionales, es decir, que a partir de ahí, usándolas, haciendo uso de ellas, podemos ubicarnos en el tiempo y en el espacio y también identificar los fenómenos por su causa y efecto. Por supuesto, todo lo demás, lo que quedó por fuera de la gran apuesta al proyecto de la Ilustración, terminó siendo acogido por la literatura. La literatura acogió estas categorías y empezó a trabajar con ellas. Digamos, no a la manera de una vuelta atrás o no a la manera de una regresión, no a la manera de una conservación de lo viejo, sino a jugar con las paradojas, ¿no? Es decir, a tratar de crear unos matices y unos nuevos modos entre la razón y la sinrazón, o el sentido y el sinsentido del hombre, ¿no? Ya lo vamos a ver mejor. El mejor ejemplo quizás para eso, viendo la cuentística de comienzo del siglo XIX con Edgar Allan Poe, es por ejemplo, este cuento maravilloso que se llama La verdad del caso Valdemar, este, donde precisamente Edgar Allan Poe hace un esfuerzo tremendo por explicarnos que un hipnotizador, este, tiene un amigo que finalmente está medio muriéndose y el amigo en varias ocasiones que lo ha tratado de hipnotizar, siempre le ha salido mal la cosa, ¿no? Entonces, esta vez cuando se entera de que estaba a punto de morir, lo llama y le propone a ver si lo puede hipnotizar en el momento en que esté a punto de morir, ¿no? Y resulta, bueno, que con aprobación de los médicos, es decir, aquí hay un diálogo entre la ciencia y este hipnotizador, y el hipnotizador, bueno, se encarga de hipnotizar a Valdemar justo antes de morir, y el hombre se mantiene 7 meses eh, en estado de hipnosis, diciendo que está muerto, que lo deberían de dejar morir, y si cada vez que puede hablar dice que él está muerto. Entonces, resulta que a los 7 meses, bueno, deciden despertarlo y cuando despiertan, bueno, se descompone en la misma cama, ¿no? Un poco en el fondo, Edgar Allan Poe ahí plantea muy claramente la paradoja de cuál es el terreno, porque al final hay un litigio en esa época tremendo entre cuáles son las disciplinas y su objeto, ¿no? Entonces la ciencia médica llega hasta un punto, llega hasta la muerte, pues, o sea, después de la muerte no tiene más nada que hacer. Y ahora el hipnotizador dice que puede entenderse con los muertos. Y ahí empieza todo un juego y una paradoja que siempre va a estar muy presente en toda la narrativa ligada a lo siniestro en principio, que para usar el término que popularizó Freud con su famoso libro de 1919, ¿no? Eso es lo importante, que en ese momento ya se empezaba a ver que este es
el espacio de lo siniestro, es decir, un juego de efectos a partir de lo racional y la introducción de un irracional. En este caso, el irracional es el tema de que, cómo podemos hacer hablar a ese muerto, ¿está muerto o vivo? Además, hay toda una discusión en el cuento de si el hipnotizado está vivo o está muerto, porque él habla como si estuviera muerto. Entonces, muy interesante, ¿no? Fíjense, todo ese gran litigio se puede ver, y en parte este es el destino del arte contemporáneo también, ¿no? Nace aquí toda lo que llama Rancière un régimen estético, el régimen estético del arte. Y por arte entiende también la literatura, ¿no? Que es que por un lado hay la potencia inteligible, que es donde está la gran apuesta de la ilustración, que es buscar progresar a través del conocimiento, a través de los desarrollos lógicos, etcétera, y una potencia de lo sensible, donde hay un énfasis en la idea de la intuición, de la imaginación, y todo eso tiene unos grandes maestros, unos grandes epígonos, digamos, inspiradores, ¿no? Primero Nietzsche, Schopenhauer, Nietzsche con la muerte de la tragedia, que el nacimiento de la tragedia, mejor dicho, que es el otro libro de Steiner, donde él dice, donde trata de explicar que hay dos tipos de inteligencia o arquetipos del ser artístico, ¿no? El apolíneo, el que cree en lo luminoso del sentido, en la armonía de las formas, es decir, el, el artista el artista del sentido y de la perfección de la forma. Y también está el dionisíaco, que es el oscuro, el, 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 el turbado, el que ha perdido, el que no quiere, el que se niega a la luminosidad, ¿no? Entonces, ahí ya en Nietzsche está planteado que el arte y la literatura tiene bebe de las dos fuentes, de la apolínea y de la dionisíaca. Y después, si eso le sumamos a Schopenhauer con su idea de la voluntad de poder vacía, sin sentido, que conduce al nihilismo, entonces tendríamos digamos, un cuadro de régimen estético donde se permite un tipo de actividad estética donde hay el destino impersonal, es decir, hay cosas que te pasan más allá de lo que tú puedes imaginar o controlar. Tienes la idea de herencias sufridas, es decir, esta idea que se repite tanto en la literatura gótica, que tienes unos antepasados, unos fantasmas, unos muertos. De hecho, siempre se asocia el castillo, ese oscuro, lleno de recovecos y recámaras al inconsciente freudiano, ¿no? El lugar de los traumas. Eh, tenemos un querer vivir privado de razón, es decir, estos personajes que se arriesgan por nada, que están fuera de los límites, que son irreflexivos, son impulsivos, que no, y que les pasan cosas, ¿no? Siempre en las experiencias narrativas a estos personajes les pasan cosas. Y de repente también tenemos el hecho bruto e insensato de la vida, ¿no? Y por ahí entra toda la posibilidad, en el fondo, de lo raro y lo espeluznante para contraponerlos a lo siniestro, ¿no? Entonces, aquí en este cuadro podemos ver en buena medida la gran forma que adoptó el arte al final, ¿no? Con Novalis, Novalis decía que todo era lenguaje y que todo habla en el fondo. Y por hablar, la forma de escribir, digamos, como dice Rancière, adopta la forma de la palabra muda, es decir, la palabra que por un lado ilumina, pero por otro oculta. Que esto va a estar siempre presente en la narrativa siniestra, ¿no? ¿Qué es lo que está detrás? ¿Qué es lo que está en la sombra de la propia palabra que nombra, ¿no? Y a partir de ahí tenemos por un lado esa palabra que dice algo pero que esconde otra, y hay otra palabra que se dice sin sentido, que es lo que llama Rancière la palabra sorda, la palabra que habla aparentemente con estulticia, y que en esa estulticia hay un principio de verdad, ¿no? Que es la palabra del loco, la palabra del delirante,
la palabra del ciego en una esquina, la palabra de la loca de la cocina, etcétera, ¿no? Que siempre también anima los ambientes y las atmósferas de los cuentos siniestros, ¿no? Fíjense, para que tengamos una idea de cómo cambian las cosas a partir de esta época, es decir, esto es 1912, ellos datan, esto está en la antología también de Bioy Casares y de Borges, pero esto es un texto también que podría ser hoy un cuento, un mini cuento de Twitter, de Thomas Bailey Aldrich, que pudo haber sido en 1880 o 70, donde dice lo siguiente, y además es súper inquietante la forma como lo resuelve ella, ¿no? Él dice, una mujer está sentada sola en su casa, sabe que no hay nadie más en el mundo, todos los otros seres han muerto. Ahí puede ponerle usted paréntesis por lo que oculta la palabra pandemia, guerra de Rusia, guerra nuclear, Cuarta Guerra Mundial, etcétera. Golpean a la puerta, perdón, se me fue la S ahí, golpean a la puerta. Es decir, ahí está, nos deja con esta idea de, bueno, si todo el mundo está muerto, ¿quién golpea la puerta? Y aquí están concentrados los efectos que atraviesan la tradición de los siniestros, lo raro y lo espeluznante. Es decir, una perplejidad que deja en el lector la necesidad de no saber a qué asirse, ¿no? A qué tomar del cuento, ¿no? Cómo tomarlo. Y hay que darle vueltas. Y entonces el lector empieza a ser parte estratégica fundamental del relato. Es decir, al dejar la perplejidad, al hacernos aparecer la posibilidad de que caben aquí varios sentidos, el lector es el que tiene ahora que cumplir la acción de ejecutar esta idea y quedarse con una versión la que sienta más propia o más apropiada para lo que ha leído, ¿no? Fíjense, antes la ola racionalista, quizás un cuadro de Escher no funciona, ¿no? Porque mientras el racionalismo convierte el tiempo en un tiempo lineal, en un espacio definido, donde las relaciones son causales, los cuadros de Escher precisamente son como un gran loop, ¿no? Donde uno no sabe qué está arriba exactamente o qué está abajo, ni qué está más allá, o si te vas a conseguir en una especie de loop y vas a volver a verte a ti mismo en un juego de doble, ¿no? Y esto es lo más interesante que nos deja, digamos, la estrategia de lo siniestro, de lo raro y lo espeluznante. Es decir, una estrategia donde en el fondo está buscando subrayarnos todo el tiempo de que hay otros mundos posibles y hay otras formas de pensar el... ¿Tú ibas a decir algo, Diana? Sí, no, te iba a Ajá. consultar, digamos, hay también la literatura no formal, sino más bien heredada, sin autor, con autores anónimos de diversos pueblos, de diversas culturas que tienen una figura monstruosa, espeluznante, que tienen una palabra que no es una palabra literal, sino una palabra como mágica o creadora. Poco si, además de digamos, este proceso, la modernidad y la ilustración, cuál es el papel que siguen teniendo estos cuentos, estas narraciones del folclore popular en el desarrollo. Bueno, fíjate, cuando decimos que la ilustración apuesta por la razón, por la luz, etcétera, y queda por el otro lado lo demás es, digamos, un laboratorio de trabajo y de combinaciones y de ensamblaje, ¿no? El escritor de lo fantástico es un escritor que maneja los dos mundos, es un anfibio. Y al manejar los dos mundos, se nutre, por supuesto, de la tradición popular, ¿no? Y oral. Lo vemos hasta hoy, ¿no? Con el libro Las voladoras de Mónica Ojeda, son precisamente esa idea de apropiarse de una tradición
oral ahí o idiosincrática de ciertos relatos andinos y introducirlos en clave siniestra o en clave fantástica incluso, ¿no? Entonces, fíjense, entramos en el asunto, ¿no? El asunto es, todo sirve si puede ser utilizado como el elemento que cause la perturbación, la angustia o inquiete a esos personajes con los cuales hemos armado un cuento, que son personajes que se parecen a ti, a Santiago, a mí, a cualquiera de nosotros. Es decir, son personajes que apuntan a a cierta normalidad. Esa es en principio la estrategia, ¿no? Con la que nace este cuento. Son gente sensata, gente más o menos equilibrada, que algún acontecimiento los hace reaccionar, algún acontecimiento, algún suceso, alguna situación, ¿no? Y que entonces empieza a generarle al protagonista o al narrador que está transmitiendo esa situación inquietante, y al lector implícito que de alguna manera nos atañe, es decir, porque nosotros estamos leyendo por él, estamos leyendo con él el cuento, tiene que ver un poco con la angustia que ya Freud en 1919 lo pone sobre papel, finalmente en el texto este maravilloso Lo Siniestro, que ha sido toda una doctrina, ¿no? Y Freud ahí identifica básicamente tres fuentes de la angustia. Una de ellas asociada al nacimiento, otra asociada a la pérdida de amor, es decir, la pérdida materna, y otra a la castración, ¿no? El complejo de castración se vuelve quien ha leído Lo Siniestro de Freud se da cuenta de que el motivo que unifica de alguna manera muchísimo de los eventos que él registra como eventos en la literatura de Lo Siniestro están unificados alrededor del complejo de castración, ¿no? Que es el trauma de los traumas para el psicoanálisis. Y dice que ese es uno de los motivos de la angustia, y el otro motivo son los complejos infantiles, es decir, asociados a las represiones siempre. Entonces, lo siniestro, ¿qué sería para hablar de lo siniestro? La experiencia de sentirse extraño en casa, era lo que decía Freud, ¿no? Era decir, bueno, en los lugares, en los espacios y con la gente con quien tú normalmente andas y en donde tú te mueves, algo, por alguna razón, empieza a funcionar de otra manera, ¿no? Y al empezar a funcionar de otra manera, envía unas señales que a ti te inquietan, te perturban, porque no hay la familiaridad que tú creías que tenía, ¿no? Esto pasa, por ejemplo, pone ejemplos como con los perros, con los animales, que de repente animales que parecen domésticos, inofensivos, bellos, de repente, ¡guau!, te muerden la mano y te la arrancan, ¿no? Entonces, el motivo de todas las películas, de muchas películas de terror, ¿no? Entonces, lo que vuelve ominoso no es un tema de que aparezca algo nuevo dentro de lo familiar, sino que aparezca algo que efectivamente te vuelva a hacer reaccionar con el mismo complejo de castración, es decir, con el miedo de ser. ¿Qué significa el miedo de la castración? Bueno, en el fondo es el miedo a la muerte, el miedo a perder miembros, a ser desmembrado, es decir, a perder tu integridad física, que es el narcisismo con el cual se estructura el ser humano, ¿no? Según el psicoanálisis freudiano, ¿no? Entonces, el otro principio es que lo siniestro siempre tiene que ser algo que parecía que no se veía a simple vista, sino que empieza a revelarse, es decir, sale a la luz algo que estaba en la oscuridad, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que nos afecta a los personajes de los cuentos y afecta al lector implícito, tal como leemos estos cuentos, ¿no? Y Freud, imagínense, sin ser un gran
conocedor de la literatura, pues sí lo era, pero digamos, él basa el ensayo de lo siniestro en El hombre arena de Hoffman, que es un cuento, un pequeño cuento, un cuento largo, sobre esta idea de incluso el, el cuento popular, se nutre de la idea del cuento popular de un hombre que a los niños les meten miedo en las casas porque no se van a acostar temprano, pues no se soportan bien de que va a venir el hombre arena, y el hombre arena es nada más y nada menos, como, así como son los alemanes, un tipo que viene con un puñado de arena en las manos, se lo tira al niño en los ojos y en el acto le empiezan a sangrar esos ojos hasta destruirle los ojos. Entonces, por supuesto, ese es el miedo que tienen esos niños. Y a partir de ahí, Hoffman hace toda una historia, ¿no? Una historia que incluye hasta una muñeca autómata, etcétera, ¿no? Eh, entonces, Freud, dentro de toda su lucidez y su gran nivel de observación, digamos, de lo que era todo lo que llamaremos el régimen estético del arte, es decir, toda esta idea, una de las cosas importantes del régimen estético del arte es que en el fondo lo que le parecía importante en la ilustración a ellos no le parecía importante. Entonces hay una necesidad de buscar en el detalle insignificante algún rasgo de verdad, ¿no? Y eso mismo usa Freud para medir el efecto de lo siniestro, ¿no? Y un poco al principio del psicoanálisis. En los pequeños detalles están los síntomas, están los rasgos de verdad del inconsciente, etcétera, ¿no? Están las huellas del inconsciente. En esa misma época, un poco antes, en 1890, algo así, Freud compró un texto aquí en Milano de Morelli, que era un tipo ligado al arte italiano, que se hacía pasar además por un hombre ruso, que se convirtió en un tipo muy célebre en la época porque decía cómo identificar si la obra de arte era auténtica o no. Entonces hizo todo un manual que tiene que ver con los rasgos más insignificantes de la obra, no los rasgos gruesos de un cuadro, sino el dedo meñique, el lóbulo de la oreja, como si estaba pintado como el artista pinta los lóbulos de oreja, el pequeño rasgo del ojo, ¿no? El borde de los ojos. Y a partir de esos pequeños detalles, el señor Freud se permitió un pequeño ensayo, bueno, el ensayo sobre Moisés del Miguel Ángel, donde cita a Morelli y explica que el método Morelli es muy parecido al psicoanálisis, ¿no? Es decir, Freud está muy pendiente de la idea de cómo en el tiempo que vive, el arte le permite a él leer una época y leer una situación, la psique del individuo a partir de esa búsqueda del detalle menor, del detalle insignificante. Entonces, con esa lucidez, Freud decía, bueno, para conseguir el efecto siniestro, necesitamos no simplemente mostrar una novedad o simplemente un fantasma o un autómata, sino que hay que saber manejar el material. Es decir, y por saber manejar el material, él también entendía muy rápidamente que la construcción de un buen relato partía de esta idea de hacer esa apuesta de lograr que lo que ocurría en el relato fuera un separarse del universo de lo real, entendiendo lo real como el lugar del sentido, el lugar del sentido común, sobre todo del espacio, el tiempo, de la causalidad, y empezar a entregarse a lo otro, llamando lo otro lo que uno normalmente ve a través de los agujeros o levantando cortinas, ¿no? Lo otro como lo fantasmal, lo demoníaco, lo que da miedo, lo que no conocemos, lo que está en oscuro, en la zona oscura de la vida, ¿no? Fíjense, Adolfo Bioy Casares
en esa antología que les hablo de la literatura fantástica, dice esta frase que de alguna manera ya nos explica finalmente cómo debemos construir un buen cuento en estos términos, ¿no? Y dice, algunos autores descubrieron la conveniencia de hacer que en un mundo plenamente creíble sucediera un solo hecho increíble, que en vidas consuetudinarias y domésticas como las del lector sucediera el fantasma. Por contraste, el efecto resultaba más fuerte. Surge entonces lo que podríamos llamar la tendencia realista de la literatura fantástica. Es maravillosa esta frase, una lucidez premonitoria, porque en el fondo aquí ya nos territorializa una intervención que era anfibia, pero que no se entendía muy bien, ¿no? La idea de que el narrador de lo fantástico es un experto en construcciones realistas donde ocurre un hecho inverosímil o irreal o sobrenatural, como le llaman, o inquietante o siniestro, que perturba toda la estructura y hace que uno, como lector, ponga en entredicho, digamos, el mundo tal como lo conocemos, ¿no? Con las certezas que tenemos. Es decir, la pregunta al final siempre es, bueno, ¿Valdemar estaba vivo o no estaba vivo? ¿Por qué hablaba Valdemar? ¿Cómo es eso que la hipnosis puede ser tan poderosa? ¿Será que no estaba muerto? Nunca estuvo muerto. Entonces, claro, son preguntas que uno termina haciéndose que ponen en entredicho, digamos, tus certezas más habituales, ¿no? Y ese es uno de las grandes, los éxitos del realismo fantástico como tal, como concepto, es tremendo porque en el fondo incluso esa manera de nombrar ya nombra una subversión que puede ser política, estéticamente política, en el sentido de que, como dice María Negroni, la tradición, por ejemplo, literaria latinoamericana relacionada con lo fantástico es sumamente, bueno, política en el sentido que está buscando desmoronar o desmontar lo racional, desmontar el dogmatismo, desmontar, digamos, las creencias más solidificadas. Es decir, yo creo que esta es una constante que ha permitido, por ejemplo, a la literatura fantástica latinoamericana hablar en otros términos de la realidad nuestra, ¿no? Justamente, bueno, hay una pregunta y también una respuesta en el chat sobre la literatura latinoamericana, preguntando si también García Márquez, de Boom Latinoamericano, tiene alguna relación. Bueno, le responden que es el realismo mágico, que se confunde con lo real maravilloso, pero de repente podrías establecer un diálogo entre estas. Bueno, sí, es un diálogo larguísimo, complejo, no se resuelve tan fácilmente, pero en el fondo cuando hablamos, ponemos el énfasis en el realismo fantástico, estamos poniendo el énfasis al efecto de perplejidad, de confusión, de duda que deja en el lector el relato, ¿no? Si cree o no cree en las cosas. ¿Qué pasa con el realismo mágico y lo real maravilloso, por decir las dos grandes otras corrientes, que bebiendo estas cosas, porque también son laboratorios de escritura donde toman una cosa y la otra, en el fondo parten de otra premisa, que es la premisa no es tanto dejar a la racionalidad o a la razón desnuda, sino ampliar la razón. Entonces hay un juego de ampliar el universo de especies, entonces los hombres pueden tener rabo de cordero, rabos de cerdo, los ángeles caen en el jardín, es decir, lo sobrenatural y lo natural están andando, los espíritus se mueven por aquí o por allá, un poco como la narrativa, viéndolo desde otro costado de la narrativa
de Singer, Baby Singer, el escritor en Yiddish que inspiró la serie esta Jitzel, la serie de Netflix de rabinos, que son cuentos de rabinos. Entonces, por supuesto, en el universo de los rabinos y de los judíos ortodoxos, bueno, el mundo no hay claramente una división entre los vivos y los muertos, es decir, los muertos te acompañan, eso, se hacen fiestas y la gente habla con los muertos, etcétera, es parte de lo cotidiano, ¿no? Entonces, la literatura fantástica no está por ampliar el mundo de nada, ¿no? Sino está más bien por mostrarte que su fascinación está concentrada en la manera de hacerte choquear a ti como lector, la percepción tuya como lectora. En cambio, en las otras quedas fascinado y quieres vivir esa idea de que en tu jardín caiga un ángel, como pasa en el cuento de García Márquez, ¿no? Entonces, lo importante es acercarnos al orificio donde podemos ver las cosas y entrever de alguna manera que hay otras posibilidades. Y ahí es donde está la gran forma de desmontar, que no se objetivizan esas otras posibilidades, pero se miran de reojo por el huequito, por el instante, y logramos quedar bastante perturbados con lo que vemos, ¿no? Los siniestros y sus temas, para empezar un poco ya por la parte final, que es un poco cómo ordenar los motivos y las temáticas de los siniestros, lo raro y lo espeluznante, ¿no? Los siniestros y sus temas, como definió Freud en su libro, son esencialmente cuatro, ¿no? El doble, que el doble de mucha manera en todas sus apariciones, es decir, ante el espejo, como sombra, entendiendo que el primer doble fue el alma inmortal, ¿no? El alma inmortal, recuerden que teológicamente el alma muere, el cuerpo, cuando el ser humano muere, el alma va a alguna parte donde se somete a los exámenes del purgatorio, etcétera, no sé qué, y puede llegar a ser, a alcanzar la redención eterna. Y en ese momento es que el cuerpo vuelve a reencontrarse con esa alma eterna y entonces se produce lo que se llama el fine último, que es la reconciliación cuerpo-alma, ¿no? Entonces, por ende, siempre se ha dicho que el primer doble es esa idea del concepto alma inmortal, porque dentro del cuerpo mortal habita a alguien que puede ir a la eternidad, ¿no? Pero en todo caso, eh, cuando vemos los muy niños, el juego de niños siempre es el juego de la supervivencia, ¿no? De inventarnos una vida, de todo el tiempo crear el amigo en el imaginario, es decir, somos más o menos inmortales, pasamos, nos transformamos y mutamos como niños, pero después, con el paso del tiempo, según dice Freud, y tiene todo el sentido del mundo, después ese doble se vuelve el anuncio de la muerte, se vuelve una entidad amenazante, ¿no? Y es lo que habita en la tradición literaria del doble, ¿no? Está la idea esta de la identificación con otra persona que es perturbadora, ¿no? Que es la idea de perder, la idea de verse en el otro, externalizado en el otro, sentir que el otro está dentro de uno, ¿no? Un juego que puede pasar de la identificación a la alienación. Y hay este me encanta, el del retorno, perdón, el del retorno de lo igual, que es la idea del loops, ¿no? De esto de que es tan tremendo, que es sentir que ya uno esto lo vio, el déjà vu, o ya pasó por aquí, o en un momento difícil te pierdes y tratas de salir del lugar donde estás y cuando te das cuenta has vuelto a pasar por el mismo lugar donde estabas, ¿no? Y el último es el autómata, es decir, esta idea perturbadora también, que además es sumamente siniestra y nos ha pasado en vida. No tenemos que tener un autómata frente a nosotros, que es la idea de sentir por un momento que quien está hablando con nosotros no parece estar vivo, ¿no? Porque de repente está como inexpresivo, porque no mueve casi los labios,
o porque empieza a hablar, se ha pasado de tragos y empieza a decir unas cosas que nunca había dicho en su vida, y empieza a hablar como si fuera una máquina en automático diferente, ¿no? Todos estos juegos apuntan a la idea de la perturbación que puede generarte el otro. En este caso, estaba asociado en Freud a la idea de Olimpia, por ejemplo, en El hombre de arena, que es la muñeca que se enamora a Nathaniel, el joven, cuando se enamora de una muñeca y dice, ay, me encanta porque ella sí me oye, porque ella no hablaba, pues. Entonces el juego de los siniestros, sobre todo, el doble va a ser central en todo y este doble representado acá se parece más a los dobles de Borges, ¿no? El de que son Borges, los Borges de los dobles de sus cuentos siempre son la idea de quién es el Borges que escribe, ¿no? ¿Quién es el que escribe? ¿Quién es el que vive? Yo soy, seguramente yo soy, a lo mejor yo soy un sueño tuyo o tú eres un sueño mío, porque ese es el juego también de la tradición, ¿no? El laboratorio de los años 40 de escritura en Buenos Aires ha dado para libros en ese sentido, porque ahí coincidieron Feliberto Hernández, Macedonio Fernández, Borges, Bioy Casares, es decir, hay tipos que transformaron el género y le dieron una historicidad en América Latina, ¿no? Lo raro, para entender un poquito, fíjense, ya entramos en la teoría de Mark Fisher, que a mí me parece interesantísima para poder identificar esas especies, ¿no? Entendiendo, él hace una división entre los siniestros, los raros y los espeluznantes, diciendo que los raros y los espeluznantes se diferencian de los siniestros porque sus motivos o su experiencia son abiertamente exteriores, no tienen que ver con lo familiar, sino tienen que ver con las cosas que ocurren en la vida real. Es decir, desde que te cae un meteorito, desde que caminando por una calle entras a una ciudad desconocida, este, pero es decir, no parten del filtro personal, digamos, que es el que con los siniestros nunca se sabe si la realidad es tal cual es o está en la mente del narrador o del protagonista, ¿no? Porque pareciera que una cosa que le está sucediendo a él y no a los demás, ¿no? No es pública ni social. En cambio, lo raro y lo espeluznante me interesan más porque al plantear él que son sucesos exteriores, abiertamente fuera de lo familiar, nos permite leer esos sucesos, primero como sucesos que no son solo personales, sino que puede ser que le estén ocurriendo a varios personajes a la vez, que sea un hecho social, que sea un hecho colectivo, que sea lo que le suceda a todo un pueblo, etcétera, ¿no? Entonces por ahí empezamos a ver que sí, podemos hacer de esa diferencia un territorio fértil para dividir especies, ¿no? Para separar de algunas especies y poder gestionar ese universo de lo fantástico, ¿no? Eh, entonces es lo que está más allá de la percepción, la cognición, la experiencia corriente, es decir, son cosas que tienen que ver con esos mundos, otros mundos múltiples que pueden ser que aparezcan, como en Lovecraft, por ejemplo, que aparecen estas ciudades enterradas o debajo del agua, etcétera, que son mundos que o perdieron su momento, pero van a recuperarse o etcétera, ¿no? Ese es un juego de las fantasías que están ahí alrededor de este tipo de cosas, ¿no? Héctor, una cosita, Ajá. aquí Solange pregunta, Solange Rodríguez, para quien no lo conoce, una docente, colega, amiga y escritora, pregunta, ¿qué piensas tú sobre el término de lo weird? ¿Y cómo tú entiendes este concepto ahora que estás explicando justo esto de lo raro? ¿Cuál concepto? Espérate, que Lo no weird. leo el... Espérate un momentito. Claro, bueno, Solange, eh, si me puede aclarar un poquito qué está buscando. Ajá, a lo raro. Ok.
Bueno, lo raro, lo que Mark Fisher explica de lo raro es una cosa que está cercana a lo extraño, una de las experiencias de lo extraño, que se pueden entender mejor desde la idea del collage, ¿no? De la idea de un evento que está fuera de lugar o de una cosa que está fuera de lugar o que no estaba en el lugar donde uno lo imaginaba que debía estar, ¿no? Esa rareza es la que permite, por ejemplo, mm, entender que acepta mezcla, por ejemplo, él piensa, asocia lo grotesco, por ejemplo, a lo raro, en el sentido de que eh, lo grotesco es precisamente juntarlo, la risa con el terror, es decir, esta idea que después en el cine quizás ha tomado forma con el gore, ¿no? Esta cosa de que termina uno con Tarantino muerto de risa viendo cómo el set queda ensangrentado, ¿no? Y él lo que quiere decir es que lo raro precisamente es ese lugar donde algo que identificamos de repente o entramos a un lugar que está fuera del tiempo. Él pone, por ejemplo, el de ejemplo en esta categoría de lo raro frente a lo mundante, La puerta en el muro, H.G. Wells, que ya Bioy Casares elogiaba como uno de los grandes escritores que habían contribuido a fundar esta idea del realismo fantástico, ¿no? Esta idea de que de repente alguien se consigue un muro, una puerta verde, entonces le da curiosidad, entra una vez, se consigue un mundo insólito, sale, después en la vida varias veces se la consigue y no entra por alguna cosa, siempre pierde la oportunidad hasta que un día, ya bastante entrado en edad, amanece muerto tirado sobre un barranco, ¿no? Y el amigo que conocía este relato, esta historia, siempre le quedó la duda, que nos siembra la duda a nosotros como lectores, si el hombre alguna vez realmente pasó esa puerta verde o esa puerta verde existía o era parte de una locura de él y terminó lanzándose sobre un barranco creyendo que había una puerta verde ahí, ¿no? Habla de los cuerpos tentaculares y yo pienso mucho en esta idea de la metamorfosis de Kafka, ¿no? El hombre que se transforma en cucaracha, amanece transformado en cucaracha o en escarabajo y entonces empieza una historia, ¿no? Una historia a partir de ahí, de ese hecho, ¿no? Después habla de los loops. Por ejemplo, en Netflix está esta serie llamada La Muñeca Rusa, que es toda una historia de loops permanente. Y bueno, funciona bien el loops en este caso, ¿no? Por supuesto, Mark Fisher lo que trata es, a su vez, de lindar de lo siniestro que se ve hecho como omnipresente, porque dentro de todas las referencias que usó Freud en su libro, termina prácticamente nombrándolo todo, toda una cantidad de sucesos de acuerdo a la forma como la lengua acepta el término unheimlich o luminoso y lo familiar en diferentes idiomas, ¿no? El griego, en el alemán, en el francés, y entonces por ahí se va con una cantidad de referencias donde termina demostrándonos bueno, que cabe prácticamente todo lo que te inquiete, ¿no? Al final. También hay un ensayo maravilloso, Mark Fisher, ahí en los motivos de lo raro que tiene que ver con con esas cortinas de agujeros en las películas de David Lynch, ¿no? Pienso en la segunda parte de la serie de Twin Peaks, donde las cortinas son fundamentales, ¿no? Un trabajo maravilloso con la idea de las cortinas, ¿no? Entonces, sí, lo raro es una manera de explicar. Yo siempre digo le digo a mis alumnos que, que lo siniestro debe poner énfasis en hacer
que nuestro lector dude de la versión del protagonista, del que le están sucediendo los hechos. Y en el caso de lo raro, el lector dude del mundo donde vive esta persona, ¿no? Ahí es donde yo creo que está la sutileza, que si pasan cosas raras en este mundo. Esta sería la idea de mientras uno por allá está todavía diciendo, bueno, ¿será o no será, chico, verdad que el tipo le estaba pasando esto, no le estaba pasando esto en la cabeza? ¿Habrá sucedido, habrá ocurrido? En el cambio, en lo raro es más claro, según la propuesta de Fichte, de poder decir, bueno, el mundo es raro, en el mundo pasan cosas, y nos asustan, etcétera, ¿no? Ya va. Tenía que hacer. Aprovecho para leerte una pregunta de María Daniela Astudillo, si esto se relaciona con la visión de lo fantástico de Todorov, de que mantenemos una Ajá, postura de sí, constante vacilación sin juzgar o tratar sí, de interpretar la narración, hasta posiblemente llegar a una convicción después de todo. a mí me gusta esa definición de todas. Yo tuve la fortuna de estudiar cuando hice los estudios míos con David Roas, el profesor de la Autónoma que está especializado en estos temas de lo fantástico. Y discutíamos mucho este tema, ¿no? Discutíamos su visión de lo latinoamericano, porque él pensaba que lo fantástico no podía ser un momento, como en Todorov, no podía hacerse solo el momento el de vacilación y de perplejidad, sino que debía ser una amenaza, dar una especie de vuelta de tuerca donde terminara realmente amenazado el mundo y la seguridad del lector, del mundo donde el lector se mueve, ¿no? Por supuesto, como todo esto, son teorías que no sirven, pero no agotan el tema, no hay una ciencia de lo fantástico, y eso es lo interesante de la literatura, ¿no? Que son herramientas que al final nos sirven incluso para escribir, reescribir, usarlas estratégicamente, ¿no? En el caso de, de Todorov, yo de todas las teorías, a mí me sigue gustando esa, me sigue pareciendo que en el fondo nos deja ese sabor de la perplejidad. Por ejemplo, pienso ahora contemporáneamente en los cuentos de Samantha Schweblin, por ejemplo, el cuento del cavador, que es un cuento que está en Pájaros en la Boca, que es un cuento donde sientes que va a pasar algo, pero no pasa, pero está ahí, pero es amenazante, y al final termina el cuento sobre el cavador y el abismo que está haciendo frente a una casa de playa, y uno se queda con la idea de, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué va a pasar aquí? Y entonces yo sí siento que ahí es donde tiene sentido, mucho más sentido, la teoría de Todorov. Por supuesto, después de Todorov han venido otras lecturas. Bueno, David Roa es una de ellas, ¿no? Sobre la amenaza, el fantástico, la amenaza como el índice de lo fantástico, ¿no? Eh, entonces, lo espeluznante. Y aquí se siente más el tema de su exterior, pero como algo mucho más poderoso y abstracto, ¿no? Dice él que yo lo asocio con un tema de grados, ¿no? Los de grados de intensidad, ¿no? Este, a pesar de eso, él dice que está más cerca de lo siniestro que de lo raro, en el sentido de que quiere vivir una experiencia que perturba la mente porque además es profundamente metafísica, ¿no? O sea, en el fondo, las preguntas que nos hacemos con lo espeluznante es ¿por qué hay algo en vez de nada o por qué hay nada en vez de algo, ¿no? Es decir, que de repente oigamos un grito, un alarido en medio de una casa de campo, en medio de la noche, es un grito que no debería estar ahí, ¿no? Entonces, que convoca
mil ideas. Entonces ahí empieza la cosa de seguro es un fantasma, no, seguro es la muerte, a alguien mataron, no, es una bruja. Entonces ahí empieza todo un juego que tiene sentido dentro del tema de los espeluznante, ¿no? Porque en el fondo nos estamos haciendo la pregunta de que lo que hay afuera, que es muy típico en la ciencia ficción, el alien, por ejemplo, piensa, o en Solaris, ¿qué piensa el planeta Solaris, ¿no? ¿Por qué actúa así? ¿Por qué nos trae estos dobles, estos personajes que seguimos perdidos en vida y que vuelven aquí a la vida, etcétera? ¿Qué es lo que quiere esa inteligencia de nosotros, ¿no? Ahí, Este, Héctor, ahí es interesante de repente, bueno, es la interpretación de Tarkovsky también, pero la relación entre, por ejemplo, no ciencia ficción, pero estos escritores sobre los planetas externos, ¿no? Y, por o ejemplo, la pensando en zona. Bradbury o también en los hermanos Strugatsky, Ujú. y estos elementos más metafísicos, filosóficos que adquieren estos planetas, estas zonas externas exactamente, conocidas. Exactamente. Bueno, ahí sí Parece son un poco más interesante espeluznantes. incluso. Fíjate que él, para poner un ejemplo, dice que espeluznante es el capital, porque el capital es capaz de hacer que de repente Guayaquil tenga, por una inyección de dinero enorme que nadie sabe por dónde vino ni cómo, y de repente tenga un auge inmobiliario, de centros comerciales, de industrias, etcétera, y de repente, bueno, como ha pasado también al revés, ¿no? Que se vuelve, que de repente lugares donde estaban establecidos, de repente se deprimen de tal manera como el Detroit de la era post, con el Tratado de Libre Comercio, como todas las empresas automotrices se fueron de Detroit y de repente quedó de ser un lugar estable de trabajo de toda la vida, de mucha gente, de repente se convirtió en un barrio absolutamente miserable, nadie sabía por qué ni a quién echarle la culpa, ¿no? Porque es la pregunta que uno siempre se hace con la crisis del capital, ¿no? ¿Quién tiene la culpa? ¿El panadero que está en mi esquina? ¿La bolsa de valores qué es? ¿Qué son los accionistas? ¿Qué es eso del Dow Jones? Etcétera, ¿no? Esto que con la guerra se ve, ¿no? Claro, la guerra es el supuesto detonante, pero uno no entiende cómo de repente te dicen, bueno, se van a acabar las ayudas en Europa, o la gasolina subió ya, o etcétera, ¿no? Entonces, claro, son como unas entidades muy abstractas, muy arriba del individuo que generan unos efectos concretos. Y por eso es que se prestan a la metafísica tan de esta época, ¿no? Que se traducen en teorías conspirativas, en cosas que están siempre como detrás. Eh, entonces, todo esto pueden ser una familia de fenómenos que, trabajados bien, generan lo espeluznante, ¿no? Eh, ya por ahí, bueno, lo que podría decir es que eso, y si quieren pasamos, bueno, había puesto los afiches viejos de Solaris, hay uno por ahí que decía que en italiano que era la alternativa soviética a la Odisea del Espacio, así la promocionaban. Ahora que el mundo de lo soviético está así como una fantasía también, pero de en medio de la guerra está ahí presente, ¿no? Bueno, hablemos un poquito, bueno, aquí hay gente como Solange experta en estos temas. Yo aquí solamente voy a dar unas puntualizaciones sobre una tradición que es muy fuerte y muy firme en Latinoamérica, y que incluye, por ejemplo, la Solange habría que incluirla ahí dentro de esa tradición que llega hasta nuestros días, ¿no? Que es una tradición, como dice María Negroni, que en el fondo siempre creció como una tela, como un juicio al dominio positivista, a lo racional de los argumentos y además cuestionadora de categorías, desestabilizadora de patrimonio, es decir, porque se convirtió en un laboratorio de escritura,
de resignificar límites, de parodiar ciertas convenciones. Uno piensa en ciertos giros del humor fantástico entre Feliberto Hernández, por ejemplo, o en el propio Virgilio Piñera, temprano en Cuba, en los años 40, tiene unos cuentos que son desconcertantes, maravillosos, pero hechos con humor y con otra estrategia, que era recostarse, de contar a través de, desde lo otro, contarnos el mundo común que tenemos, ¿no? Entonces, generaron unos efectos y un tipo de escritura que son muy interesantes, ¿no? Ahí solo por citar, bueno, está Julio Garmendia, el gran narrador venezolano, que en el año 27 escribió un cuento llamado El difunto y yo, que es una maravilla también, un cuento de dobles formidable, que tiene momentos de humor, pero que a su vez no deja de ser inquietante el juego del doble ahí, ¿no? Entonces aquí hay una larga tradición de escritores, pienso en cuentos como El Carrito de César Aira, más contemporáneos, o en Julio Ramón Ribeiro, tiene un cuento de dobles que es un hombre que va persiguiendo un hilo de sangre por la calle, ¿no? Y le parece que ese hilo de sangre se va extendiendo y le parece extraño y sigue caminando y sigue siguiéndolo hasta que de repente va entrando a su barrio y termina frente a su casa y sube las escaleras de su casa y llega hasta el cuarto y en su cuarto se da cuenta que él el que está muriendo, ¿no? Un cuento interesantísimo, temprano de Julio Ramón Rivero, que le quedó lindísimo. O cuentos como el de Ricardo Piglia, por ejemplo, Hotel Almagro, que son de escuela, es decir, son cuentos soldados a un principio de verosimilitud, de, digamos, de eso, de normalidad, en una escena de absolutamente vida normal aparece un evento inverosímil. Y entonces ese evento inverosímil, bueno, cómo trabajarlo y cómo lo trata Ricardo Piley es la diferencia, ¿no? Pienso en Mariana Enrique, en Mónica Ojeda, en Solange, en Samantha Schweblin. Están estas cosas de que Mariana Enrique le han asociado su obra con la idea del realismo gótico, para no pensar como realismo fantástico, sino gótico. Tiene sentido, pero de repente tú ves cuentos de ella como fin de curso, por ejemplo, un cuento de unas estudiantes en un liceo, en el último curso, entonces llega una nueva al salón, la nueva del salón, bueno, la bulizan un poco, le parece la más fea, no sé qué, y de repente la tipa en medio de la clase empieza a arrancar las uñas con los dientes, las uñas de toda una mano se las arranca, después se arranca el pelo en otra escena, después se corta la cara en un baño delante de todas ellas, y entonces, claro, todas están un poco impactadas, estas adolescentes, pero hay una que prende, ¿no? Los personajes de Mariana Enrique, que es la protagonista, siempre están en esa onda de ser capturadas por lo oscuro, desde que se llama Chico Malo, si no me equivoco, el cuento que abre ese libro. Y todos los cuentos de Samantha Schweblin Lo que perdimos en el fuego, creo que se llama el otro cuento. Déjame ver, Es lo el tengo por de, aquí. es el de Mariana, las cosas que perdimos. Ajá, de Mariana, sí. Que siempre las protagonistas siempre son unas personas que terminan lo que llamaba Freud siendo víctimas de ese suceso que las subyuga, ¿no? Metidos en una cosa que está más allá de ellos mismos. Y a veces es la pérdida, ¿no? La pérdida, entonces este personaje termina también agrediéndose y yendo a la casa de esta niña a preguntarle quién es el que la ordena y por qué la ordena a agredirse, porque ella ya empezó a agredirse, ¿no? Entonces muy, muy interesante el cuento también por ahí. Bueno, yo siempre suelo poner esto en mis primeras clases de literatura, que son basados en unos comentarios que hace Stephen King al comenzar mientras escribo.
donde hace todo un ejercicio de decir que entre el lector y el escritor lo que hay es un gran acto de telepatía, ¿no? Y para explicarnos ese acto de telepatía, que es lo que nos permite o garantiza la comunicación entre el lector y el escritor, nos habla de una escena, una pequeña escena que él nos va a transmitir como escritor, a ver si somos capaces de recibirla. Y entonces esa escena dice así: fíjate en esta mesa tapada con una tela roja. Encima hay una jaula del tamaño de una pecera. Contiene un conejo blanco con la nariz rosa y los bordes de los ojos del mismo color. El conejo tiene un trozo de zanahoria en las patas delanteras y mastica con fruición. Lleva dibujado en el lomo un 8 perfectamente legible en tinta azul. Entonces, claro, él pone este trozo como para decirnos, bueno, dentro de todas las cosas que yo les he mandado, ¿cuál es el foco al final, no? Y realmente a mí me parece que este es el principio de toda literatura, ¿no? De toda la literatura moderna, buscar en los efectos en cómo mandar ese evento extraño que capte la atención del lector. Y eso es un poco después, ¿qué hacemos con ese 8 de conejo blanco, con el 8 azul en el lomo? Bueno, ya depende, ¿no? Si podemos hacer una solución donde el conejo ha llegado de otro planeta, lo ha traído una nave espacial, y entonces terminamos haciendo un cuento como de ciencia ficción o de anticipación apocalíptico. Eh, el conejo puede ser una cosa perturbadora, como los animales de él, guiados por unos principios malignos, y el conejo nos va a devorar a todos en la casa. Entonces, claro, ahí hay como posibilidades basadas ya en la creación de un evento lo suficientemente raro. ¿Qué es lo interesante de todo esto, de esta tradición? Que a pesar de la construcción realista, uno recuerda de todos estos cuentos es el efecto, y el efecto es una construcción literaria. Entonces, tiene que ver con la forma, y es la literatura en su mejor definición. Es decir, no la estamos recordando porque nos habla de la ciudad de Guayaquil de los años 20, ni nos habla del Ecuador en conflicto total. Podemos elaborar con ellas algunas metáforas, parábolas, leerlas como alegorías, lo que uno quiera, ¿no? Pero lo que de manera directa no son obras que nos están representando una realidad, sino que se quedan en nuestra mente como un hecho literario. Y es, digamos, el mejor legado que le puede dejar la literatura al ser humano es ese, ¿no? Que es una construcción donde la imaginación juega un papel determinante en la creación de esos mundos, ¿no? Bueno, ya hasta ahí llego. Ha sido, Bueno, no sé si suficientemente largo, ¿no? Perdonen lo largo que ha sido. no, muy bien. La verdad que ha sido muy enriquecedor todo lo que has mencionado, Héctor. Si alguien tiene alguna pregunta, comentario que quiera hacer, puede hacerlo en este momento. Yo nada más quería preguntarte algo, pero esto fue justamente por algo que leí justamente ayer en una entrevista que se le hacía a Mircea Cartarescu, en el que él hablaba pues sobre lo que él entiende por imaginación versus fantasía, ¿no? Y él en esa entrevista mencionaba que él sentía que la imaginación era una cuestión más mecánica, ¿no? Que era como, como una especie de piezas, ¿no? Que se van engarzando, pero que no deja de ser un efecto mecánico, ¿no? Mientras que él menciona que la fantasía vendría a ser más bien como el lado inconsciente, ¿no? El lado como sacar al exterior todo aquello que es oscuro en el ser humano, todas esas pasiones desenfrenadas, toda esa cosa que vendría a ser como ese lado B o esa sombra que no solemos sacar, ¿no? Que en algún sentido él relaciona que la fantasía tiene como algo de una especie de creación diabólica, por ponerle de alguna manera un nombre, ¿no? Entonces, él diferenciaba esto, ¿no? Y decía que justamente los románticos alemanes habían logrado identificar eso, ¿no? Como esa diferencia, ¿no? Como que lo fantástico venía
justamente ligado con toda esa exacerbación del ser desde ese lugar inconsciente, ¿no? Entonces, no sé qué te parece eso o cómo lo Sí, ves tú. bueno, los surrealistas les encantaba toda la tradición del siglo XIX. A Poe, Breton habla maravillas de Poe precisamente por eso, ¿no? Es decir, el surrealismo le gustaba esta idea de conseguir ahí motivos y alimentos para su idea del mundo, que es el mundo al revés, ¿no? O el reverso del mundo. Eh, Mira, digamos, es como lo real maravilloso, ¿no? Son cosas que han dejado, si se saben escribir y se saben hacer, bueno, quedan esas obras para la vida, para la lectura de generaciones enteras. Este, no, yo diría que cada quien trabaja sus materiales. Hay un riesgo, yo entiendo el trasfondo del planteamiento, porque el fantástico es un género que también, al ser como lo leímos ahí de Bioy Casares, una fórmula, es decir, una ciencia, es un género, este, bueno, necesita repeticiones, necesita leitmotiv, necesita atmósfera, necesita el inverosímil, y pronto todas estas cosas a veces se van sobrecargando, es decir, y por supuesto se van devaluando y la gente las desestima, pero son ciclos. Ahorita vivimos un gran ciclo de lo fantástico, no sabemos si ante el tiempo apocalíptico de esta época vamos a terminar más bien volviendo a la ciencia ficción o a un tipo de literatura especulativa. eh, bueno, sí, se está estudiando la narrativa especulativa, el ensayo especulativo, esta idea de la anticipación, no solo en clave apocalíptica, sino posapocalíptica. Pero lo fantástico en todo caso ha tenido una década de gloria, es decir, sobre todo en América Latina. Después que tuvimos una primeros 10 años con donde hubo autoficción, tuvo mucha fuerza autoficción, ahora lo fantástico es como su lugar y su momento, ¿no? Pero no, con eso no puedo decir mucho más. Ok, ¿y alguien, Diana, tú tenías algún comentario que hacer? ¿Querías comentar? No, solo comentar que hay en el chat muchas recomendaciones de cuentos de diversos escritores, entonces es muy interesante lo que han escrito los participantes. También hay un comentario para Héctor de María Carlos. Daniela Astudillo sobre la clase de literatura y concepción de mundos y la posibilidad de un club de escritura creativa, así que ahí Saludos, De la ese Mariana, club envío. vamos a claro. hablar después, de eso Eso, vamos a hablar después. eso lo Ahora, vamos a hablar de eso, bueno, seguro. aquí Carlos ha hecho Llámanos. un comentario, bueno, una Y pregunta en realidad sobre, Lovecraft. dentro de todo esto, ¿dónde entraría Lovecraft? Mira, Lovecraft tiene esa cosa curiosa de que sus textos, por lo menos lo de Tulu, yo no siento la cosa inquietante, pero sí siento la fascinación por esos mundos que crea, ¿no? Este, Fíjate que Mark Fisher lo inscribe dentro de lo raro. Le da un capítulo específicamente dentro de lo raro porque le parece que es el lugar donde precisamente estos mundos aparecen de pronto o se descubren de pronto por alguna cosa, el personaje descubre que empieza a hilar cosas, a buscar, a investigar cosas y se va consiguiendo con un mundo. Entonces, claro, ahí es donde él dice que es claramente una situación exterior y por eso es diferente al efecto siniestro, ¿no? Aquí dice Gilda, menciona, en la calle directamente desaparece un mundo para ser dominado para los decadentes. Mm, mm. Bueno, Gilda también es una compañera Sí, cercana también. Gilda, saludo. Este, bueno.
digamos, el tema ahí, claro, si nosotros medimos desde Toroff el efecto de lo fantástico, no cabe en estas cosas, pero caben desde la idea, quizá un concepto ampliado ahí, a lo mejor con David Roa podemos decir, bueno, la amenaza, ¿no? La amenaza de los mundos que aparecen, que están por ahí y que pueden ser amenazantes para, digamos, el modo de vida de nosotros, ¿no? Entonces, claro, podría ser interesante por ese lado verlo, ¿no? Interesante cómo va a fusionarse, bueno, ya está fusionándose con el transhumanismo, por ejemplo, esta película El inconveniente de haber nacido, ¿no? Lo ominoso, lo raro, a partir de la relación con el cyborg, el robot que Ujú. casi parece humano, y que intenta inscribir como una historia, unas memorias afectivas que no existen, pero no los... Pero bueno, hay que ver qué va a aparecer en esa Claro. línea, ¿no? Bueno, y sabes que otra de las cosas, bueno, siempre se ha hecho mucho énfasis de todos los que han tratado de escribir, teorizar sobre lo fantástico en la idea de que, bueno, tiene muchos planos, que no solo es un tema de tema, no es un tema de usos verbales, de argumentos, qué sé yo, sino que también es un tema extratextual, ¿no? De cómo podemos hacer conectar, ya que el lector está participando activamente en esto, el lector tiene que implicarse y participar en esta lectura, entonces lo extratextual, la relación del contexto con el cuento es muy importante, ¿no? Entonces, claro, esa forma de definirlo es interesante porque uno dice, bueno, ¿qué significan los cuentos de Mónica Ojeda ahorita, en este contexto tal, qué sé yo, cuál es el contexto cultural, idiosincrático del que nos quiere hablar en Las Voladoras, por ejemplo? Cuentos como Terremoto. Este, pero sin embargo yo puedo volver atrás y me puedo conectar con uno de estos cuentos de Nadie encendía las lámparas de Feliberto Hernández, creo que es del año 40 y algo, 49, que se llama, déjame ver cómo es que se llama Muebles del Canario, se llama. Y entonces Muebles del Canario es hoy, bueno, de estos cuentos interesantes de Feliberto Hernández, un hombre que vuelve de la playa en Montevideo cansado y tal, y se monta en un tren, un tranvía, y al montarse en el tranvía, de repente viene alguien y se le acerca y dice, con su permiso, y él dice, bueno, sí, pase, y todo el tipo le agarra el brazo y le inyecta algo. Entonces, al inyectarle algo en el brazo, entonces el tipo no entiende bien qué fue lo que le inyectaron, pero ve que el tipo está inyectando a otra gente en el tranvía y después cuando llega en la noche a casa empieza a oír voces que empiezan con muebles el canario, no sé qué, no sé qué más, y son como una radio encendida en la mente, ¿no? Entonces empieza a volverse loco, no puede dormir, se pone la almohada sobre la cara y entonces, claro, no sé si ya saben que hay unas corrientes por ahí conspiranoicas que dicen que te están inoculando microchip en el cuerpo a través de inyecciones, pastillas, etcétera. Entonces, claro, tú lees este cuento en ese contexto y lo sientes que también te dice algo a ti 60, 70 años después. Pues sí, la verdad es que ahora todas las lecturas que hacemos, o al menos a mí me pasa mucho, que ahora las lecturas que hago de alguna manera se vinculan con todo esto que estamos viviendo, ¿no? Sea pandemia, sea enfermedad, sea cuarentena, sea guerra, es como que eh, de alguna forma los textos nos hablan de este Sí, tiempo, sí, aun cuando son en contextos distintos, ¿no? un Quizás las contexto lecturas distinto. que estamos haciendo, ¿no? Con esto que tú dices de esta inyección, inmediatamente pensamos en vacunas, ¿no? Y esto tiene que ver con este contexto que vivimos actualmente, ¿no? Que es interesante. Ahora, Héctor, una pregunta que tenía, por ejemplo, claro, esto de acá son como visiones, ¿no? No son teorías fijas porque no estamos hablando de ciencias duras, ¿no? Estamos hablando justamente de literatura y obviamente que hay
que hay como porosidades en ese caso, ¿no? Porque, por Ujú. ejemplo, pienso no sé, pienso que en el tema de lo, de lo siniestro con lo espeluznante, claro, hay como unas fronteras muy, muy difusas y que de hecho uno podría Ujú. decir, bueno, Sí. ¿esto desde dónde lo miramos? ¿Desde el lado siniestro o va más por Ujú. un lado más desde lo espeluznante, ¿no? Entonces, nada más como nada, para dejar eso, ¿no? Como en claro, que igual tú ya lo hiciste, ¿no? De que depende de qué Sí. perspectiva, desde Sí. qué autor, pues esto también puede tener unos bemoles, ¿no? Sí, bueno, y pienso sobre todo en esta idea, ¿no? Hay relatos, El cavador de Samantha Schweblin, ¿no? Para volver a ponerle el ejemplo, el cavador es un tipo que se va de vacaciones a la playa y entonces cuando ya va llegando al final del día, está medio oscureciendo, entonces ya ve la casa y entonces como que ve que el terreno tal y él está medio que quiere salir un momento a llegar a la casa y deja el carro ahí y se va caminando hacia la casa. Cuando se va caminando hacia la casa, se consigue con un hueco enorme y un cavador que aparece por ahí y que lo trata como si fuera su jefe. Como, jefe, ya estoy haciendo el hueco, recuerde, y él no entiende nada porque él es un recién llegado, ¿no? Entonces, él bueno, va para la casa y el tipo lo acompaña y le busca las maletas y sigue para adelante y hablando del hueco y del hueco y el hueco para acá y el hueco para allá. Y el hueco es al día siguiente, en la mañana y al mediodía, no se puede separar del hombre. Y en una de esas logra irse al pueblo a buscar un bronceador y no me acuerdo si era comprar sí, yo creo que era un bronceador o un traje de baño y tal. Entonces en la tienda, el tipo que está en la tienda le dice, ¿y cómo está su cavador? El vendedor le dice, ¿cómo está su cavador? Y entonces él se queda. Y ahí es para mí un rasgo de que lo que le está ocurriendo a él no es de tipo siniestro, ¿no? Porque no le está ocurriendo a él en su cabeza y no sabemos bien si él está bien o no, sino que ya el acto lo valida socialmente. Es decir, aquí hay gente que está ahí, hay una red de gente que sabe que el cavador está ahí. Entonces, claro, eso me permite a mí deslindar lo espeluznante de lo siniestro en este caso. Sí, acá Alejandro Dueñas comenta, lo relaciono como un poco con el efecto placebo, el efecto nocebo, la gente hipocondríaca. Tratamos de hacer realidad o nos creemos lo que nos interesa, sea bueno o malo. Sí, pero fíjate, claro, la idea de la buena literatura fantástica es generarte una inquietud, una cosa inquietante. En Terremoto de Mónica Ojeda, por ejemplo, un cuento tremendo, no sé si donde el terremoto y la relación con la hermana son súper fuertes y se solapan permanentemente. Uno sabe si el terremoto la salvó o no de lo que ella llama este, creo que le llama algo así, que no es el pecado. Hay una palabra que ella usa para hablar de lo que pasa ahí, ¿no? Entonces, claro, te siembra lo impensable está ahí, ¿no? Lo impensable erótico, lo impensable la lascivia, todo eso está dentro de ese cuento, en un movimiento telúrico súper fuerte e intenso, ¿no? Entonces, yo creo que la literatura fantástica en alguna medida juega no al placebo, sino más bien a retar al placebo, ¿no? A deconstruirlo, a cuestionar ese placebo, el efecto de tranquilidad que todos aspiramos. Todos aspiramos a un final feliz, como en las películas, ¿no? Todos aspiramos a que se resuelva la cosa, a que la cosa se pacifique, que volvamos a la normalidad, después que hemos visto la serie así que nos han puesto patas arriba. Entonces uno que quiere ya que se reencuentre todo el mundo como pasaba en las telenovelas, ¿no? Que uno lo que quería al final era que se unieran ya y se casaron de una vez, ¿no? Este, yo pienso, por ejemplo, en cosas lúdicas que no dejan de tener su humor,
pero que no dejan de ser inquietantes. Por ejemplo, en ese cuento de César Aira llamado El Carrito, que es una cosa maravillosa, que es el hombre que ha identificado que en el supermercado hay un carrito que se mueve solo, carrito de la compra, que se mueve solo y que tiene vida propia, entonces, pero nadie lo ve. Y entonces, por ende, una cosa ahí medio siniestra en el sentido de que nadie está viendo lo que él ve. Entonces, él es el único que pues, logra observar que el carrito se ha salido de la fila, que siempre amanece por allá por el frigorífico, amanece por el pasillo del pan. Entonces él entiende que es que él tiene vida total. Entonces un día se le acerca el carrito, es su carrito, también lo busca y tal, y un día lo lleva y el carrito le habla. Y entonces cuando él dice, bueno, ¿de qué me está hablando? ¿Qué me va a decir él? Que es un momento, lo bueno de la conceptualización de Fisher es que no dice que sean géneros, no estamos hablando de lo raro como género, sino hablando de efectos. Y entonces dice, puede haber diferentes tipos de efectos como un montaje en el cine, ¿no? Para cine. Es decir, yo monto una escena siniestra, pero después la normalizo, después paso a otra. Y puede ser que el cuento tenga un tono predominante de algo dependiendo de su final, ¿no? Y en este caso, el final lo hace espeluznante porque el hombre cuando se acerca al carrito para tratar de oír bien lo que le dice, el carrito lo que le dice que es el demonio. Y entonces ahí se cierra el cuento. Yo Y soy el entonces, mal. sí, Bueno, yo soy el malo, como si no sobraran ya, no hubiera suficiente. el castillo de Kafka, no, el castillo, sí, el castillo de Kafka también sería una cosa espeluznante, este aparato Bueno, burocrático que parece casi sí, fantástico. bueno, tú sabes que Sartre tiene un ensayo que poco citado en la tradición de lo fantástico, no sé por qué, porque a mí me parece que tiene cosas muy lúcidas, que es precisamente a partir de una novela de Blanchot, que yo no sabía que él tenía novelas, hace años, nunca he tenido en las manos ni cerca esa novela. Hizo un ensayo en el año 47 para hablar de lo que Blanchot estaba buscando en esa novela y lo compara con los efectos kafkianos, ¿no? Y ahí le llama el lenguaje de lo fantástico. Ese texto está en Situaciones 1, en su primer libro de Situaciones, ¿no? Y ahí se siente una cosa importante, interesante, que es que el planteamiento va a contramarcha de todos los planteamientos con los cuales se ha definido de los 40 para acá la literatura fantástica, porque él te dice que en un mundo totalmente ordenado usted mete un acontecimiento inverosímil y rápidamente ese acontecimiento es domesticable y asimilable perfectamente, ¿no? Entonces se naturaliza rápidamente por las inercias propias de la fuerza del sentido, ¿no? Eso es la teoría de Sartre. Dice que lo que funciona es, a la manera de Kafka, que el mundo sea absolutamente poroso, donde no haya identidades rígidas, donde todo está cambiando en el sentido de que efectivamente nada tiene una finalidad, todo parece medio y no tienen fines las cosas ni los seres humanos. Entonces, él a partir de esa pequeña definición habla del castillo de Kafka y de, bueno, no solo de eso, sino de cosas como Odradek, por ejemplo, el cuento de Kafka, que yo creo que es el más espeluznante de todos, que no sé si lo recuerdan, que es el cuento de la cosita esa que se mueve por la casa del narrador, que el narrador dice, tengo en mi casa una cosa llamada Odradek. La palabra es muy rara porque en checo no significa algo, en alemán tampoco, como para decirnos que eso es como el Yiddish una lengua que no es la lengua de las lenguas nacionales, ¿no? Y ese animalito, que no es un animal, se porta como la mascota, pero es una cosa que es como un carrete de hilo con unas patas y una cosita que tiene una voz rara. Y todo el análisis del narrador sobre ese animalito de él que pasa por ahí por la escalera
se la pasa debajo de las escaleras de la casa. Es un animalito que él dice, bueno, sí, es amable, es chévere, es simpático, no sé qué, pero yo en el fondo temo muchísimo poder morirme y que él siga vivo. Es decir, como la idea de lo inorgánico vivo, que es una cosa perturbadora, ¿no? Que por un lado tenemos eso de lo inorgánico vivo, que puede ser eterno, como otra, o tenemos por ejemplo, en, no me acuerdo si es para ver cuál es el cuento, en La caída de la casa Usher en Poe, hay un momento donde como la casa es un personaje, pues la casa en sí es ya un personaje que tiene como vida, hay unas disquisiciones de Poe sobre el tema de lo inorgánico vivo, que me parece súper interesante porque hoy con estas ideas de las alianzas de especies, todas estas nuevas filosofías que buscan una nueva conciliación hombre-máquina, animales-máquina, especies vegetales, hombre, es decir, lo que uno llamaría lo simbiótico, que es como hacer prevalecer eso, ahí tendría pertinencia estas seres intermedios, es decir, la casa que se vuelve viva, ser vivo, y el otra de que siendo inorgánico nos trasciende. Bueno, muy interesante todo esto. La verdad que ha estado muy enriquecedora toda tu presentación, Héctor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Héctor. Muchísimas gracias, Diana, también, y a todos y todos los que comentaron, que en realidad el tiempo, bueno, el tiempo es corto, pero bueno, ha sido muy fructífero esto. Bueno, acá Tina dijo algunas cosas. Hay que ver La Casa en Netflix, esta serie animada. Esa no la he visto, No no, la he no la visto he tampoco, visto. la voy a buscar. Bueno, entonces, Bueno, esto, no sé, Héctor, si quieres decir unas palabras finales antes de irnos. no, agradecidos enormemente a ustedes y a los que participaron. Por ahí veo que Jaime Muñoz, que fue alumno mío, dice, no, aquí también hay una situación de dobles y puede ser, cabe también esa lectura del carrito, ¿no? No, más bien agradecidísimo por el diálogo y la conversación, y bueno, hasta la próxima. Bueno, entonces, nada más decirles, la siguiente semana vamos a tener el lunes 14 una charla magistral con la profesora Loti Palacios. Vamos a salir un poquito del tema de la literatura y vamos a pasar al diseño. Ella nos va a dar una charla magistral sobre la historia de la hamaca, ¿no? Como mueble que hace parte de la vida cotidiana de muchas personas en muchos países. Entonces, Loti va a estar la semana que viene en esa clase magistral. Después otra cosa, este evento viene gracias a la carrera de literatura con itinerario en escritura creativa que se va a abrir en abril de este año en la Universidad Casa Grande, así que todavía estamos en proceso de inscripciones. Aquellas que quieran integrarse a la carrera o si conocen a alguien que le interesa, pues que nos escriban a la universidad para darles información con respecto a la carrera. ¿Sí? Y a la otra pregunta que hacían con respecto a los talleres de escritura creativa con Héctor, pues bueno, ya vamos a irlo conversando para el ciclo 1, el de abril, así que ya les estaremos mandando info por interno, en los correos y todo eso. Así que muchísimas gracias por sumarse, así que los esperamos el lunes que viene y bueno, Héctor, ya te tendremos en otra clase con otro tema, así que eso, muchas gracias Héctor, muchas gracias Diana, nos vemos pronto. Cuídense.